Saludos amigos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hablar acerca de una teoría o de una hipótesis que tengo acerca de lo que puede pasar en Estados Unidos, no tanto en el 2020, sino más adelante, en los próximos 5 o 4 años, que es algo tremendo de verdad, que es algo que va a pasar en Estados Unidos si es que Donald Trump tiene un segundo mandato, y algo que puede afectar severamente no solamente a Estados Unidos, sino a todos los países de Latinoamérica. En sí, a todos los que son aliados de Estados Unidos o que están muy influenciados por su cultura o por la economía estadounidense. Antes de empezar tengo que hacer una advertencia. Lo que voy a decir a continuación no es una predicción en sí, ¿no? Porque hay muchos conspiranoicos que sueltan sus hipótesis, sus supuestos basados en lo que pasa actualmente a futuro, ¿no? Y bueno, si se cumplen todo va bien porque dicen ves lo que yo les dije, y si no se cumplen, pues, y si no se cumplen ahí está el problema, ¿no? Porque ellos ya creen que lo que van a decir es la única verdad, o que aseguran que lo que van a decir es totalmente cierto, ¿no? Basados en que son contactados ovnis, o que no se leen las cartas, etcétera. Y lo que voy a decir no es tanto brujería, sino son supuestos que se pueden dar a futuro, pero que es una buena teoría interesante, ¿no? Y sin más que decir, vamos a empezar. El año 2020 va a ser un año muy movido en la política estadounidense. A Donald Trump le han acusado de que ha hecho lo imposible por sacar a Joe Biden de la candidatura presidencial a través de ciertas mentiras que está diciendo en contra de él, ¿no? Y de su hijo, etcétera. Una chanfaina total que ustedes lo van a poder ver en otros videos. Yo no voy a hablar tanto de eso, de ese problema del impeachment. El asunto es que, más allá de que si Donald Trump lo haya hecho o no, lo cierto es que esta acusación que están haciendo los demócratas no está afectando a Donald Trump. Su objetivo no era tanto sacarlo del poder, ¿no? Sacarlo porque ellos sabían que esto es imposible casi, porque la mayoría de los que votan en el Senado son los republicanos y ellos lo van a defender, sino era para bajonearlo en las encuestas, para poner a la gente en su contra y para que no ganen. Tratan de evitar en lo posible el establishment de Estados Unidos que no gane Donald Trump. Y esto se da por algo catastrófico que podría suceder más adelante. Donald Trump, aunque haya hecho crecer la economía de Estados Unidos, haya disminuido el desempleo y haya expresado, ¿no?, todos los deseos del pueblo estadounidense, ¿no?, de las clases trabajadoras, los campesinos que han votado por él, ¿no?, para favorecerlos, ha desestabilizado el comercio global que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no?, con China, con la India, también a Francia, a sus aliados le ha puesto sanciones, incluso a Bolsonaro, no tanto que le chupa la pija a Donald Trump, también le ha puesto sanciones para ponerle aranceles, y también a Argentina. En sí, se ha aislado del mundo y ha hecho otras medidas también medio extrañas, ¿no? Por ejemplo, a proteger su economía, ¿no? O sea, él no le va tanto lo del libre comercio, ¿no? Que no es distinto, no es lo mismo que el libre mercado, es decir, el libre comercio con otros países se puede dar incluso en un sistema socialista, ¿no? La Unión Soviética hacía libre comercio con Cuba y con sus aliados, ¿no? Pero que no necesariamente se puede traducir a que la economía sea libre, ¿no? El libre mercado son cosas distintas, ¿no? Donald Trump, a pesar de que ha hecho medidas favorables hacia el sector empresarial, ¿no?, hacia la empresa privada de su país, se ha aislado del comercio global, y eso lo han aprovechado China y sus aliados Rusia para adueñarse del mundo, ¿no? Ya vemos cómo China ha interferido en Sudamérica, ¿no?, en Venezuela, ¿no?, apoyando a Nicolás Maduro, también como Vladimir Putin ha firmado un acuerdo para construir gasoductos en Europa. En fin, o sea, el poder de Estados Unidos a nivel mundial se ha debilitado, incluso no ha invadido ningún país, ni siquiera en Siria lo pudieron sacar a Bashar al-Assad, que incluso hasta Estados Unidos, mira, Donald Trump incluso intentó invadir Siria y no pudo, ¿no?, con la excusa de las armas químicas. O sea, ha disminuido la influencia estadounidense desde que ha llegado Donald Trump al poder. Y eso no le conviene al establishment. Ustedes quieren crear conflictos, quieren que Estados Unidos sea dominante, ¿no?, en el mundo, ¿no? Más bien lo que ha hecho Estados Unidos es fortalecer su país, pero a nivel interno, ¿no?
lo cual ha sido bueno en parte porque no ha desestabilizado tanto el mundo con tantos conflictos y guerras como lo hizo el chupapijas de George Bush o el negrito Obama, ¿no? o más bien Osama Bin Laden, que yo creo que es un doble. Pero fuera de esto, esto es lo que puede pasar si es que Donald Trump sale reelecto, ¿no? Y lo que va a pasar a futuro, desde mi hipótesis, ¿no?, que tengo. Donald Trump va a salir bien librado del impeachment, va a aumentar su popularidad, la gente lo va a apoyar más y van a desconfiar del Partido Demócrata, ¿no?, y de todos sus candidatos. Los demócratas también van a ver que como Joe Biden ha quedado en el ridículo y que no pueden elegir a Bernie Sanders porque Bernie Sanders es socialista, ¿no?, de izquierda, y tampoco a otros candidatos como Bloomberg también que no tiene tanto poder como Joe Biden, y tampoco a Sanders. Ellos van a elegir a Elizabeth Warren, ¿no?, que todos sabemos, los que sabemos de conspiraciones, que Lisa Simpson es una representación de lo que es Elizabeth Warren, ¿no? Ambas con ideas progres, y ambas incluso tienen el mismo vestido. Vemos a la candidata del Partido Demócrata vestida como Lisa Simpson en algunas imágenes, ¿no? Entonces ella va a ser elegida como representante para sacarlo a Donald Trump. Y ella además quiere eliminar lo que son las redes sociales. En el caso de Facebook se quiere mechar con ellos, ¿no? O sea, se quiere pelear con ellos. También se quiere pelear con los empresarios, ¿no?, subiéndole los impuestos y otras medidas que quiere hacer. Pero de hecho que también, si es que ella sale electa, va a hacer todo lo que quiera el establishment en el económico como para tratar de paliar la crisis del 2020 que va a suceder, ¿no? Entonces el establishment de Estados Unidos, que es una élite, trata de que Donald Trump no asuma el poder para no desestabilizar su país, ¿no? En este sentido, que hay muy pocos que han tomado el tema económico en cuenta. Si Donald Trump sigue con sus políticas, ahorita están bien, ¿no?, a corto plazo con las políticas que ha implementado, pero en un entorno de crisis económica, no hablo de que cuando la economía está en auge, no también cuando la economía está en un periodo de, digamos, que no va bien ni va mal, va más o menos, pero en un entorno de crisis, Estados Unidos que Donald Trump puede hundir la economía de su país más de lo que ya está a través de esto. En 2020 va a surgir una crisis económica provocada por los mercenarios de la élite, los mercenarios financieros, a través de la bolsa de valores. Ellos ellos que sabemos que han ocasionado, ¿no?, en el caso de Lehman Brothers, y en este caso algunos especuladores, ¿no?, que sabemos que tienen información privilegiada, ¿no? Incluso George Soros también, a través del juego de la bolsa y de estas huevadas de las finanzas, ha manipulado las variables económicas a su favor para que el Banco de Inglaterra esté en quiebra, ¿no?, y crear una crisis en Gran Bretaña. La élite lo que va a hacer en el 2020 es crear una crisis artificial en Estados Unidos. Y esto va a golpear a todo el mundo y va a ocasionar una serie masiva de protestas, ¿no? Especialmente en los países que son afines o aliados a Estados Unidos, o sea, en Latinoamérica, como algunos países asiáticos o qué sé yo, pues del Medio Oriente, incluso en Europa. Van a haber muchas protestas, ¿no?, incluso protestas violentas. Y en el medio de todo ese conflicto, la gente, cierto sector de la población le va a reclamar a Donald Trump, pero cierto sector de la población va a decir que no, que la culpa lo tiene la élite, que lo están saboteando a Donald Trump, etc., ¿no? Y en medio de este conflicto, Donald Trump se va a victimizar diciendo de que él no tiene la culpa, que la culpa lo tienen la mafia, ¿no?, de las finanzas, los banqueros, etc., ¿no? Y ahora, si es que a Donald Trump le creen y lo reeligen, él va a continuar con sus mismas políticas económicas que está viendo ahora, que están haciendo crecer la economía, pero eso lo va a hundir y va a cagar más la economía estadounidense. Les voy a decir por qué. Y va a pasar esto. En primer lugar, lo que está haciendo Donald Trump es imprimir más dinero a lo loco. ¿Cómo? Bajando las tasas de interés. Cuando tú expandes la oferta monetaria y imprimes más dólares, como hay más dólares en el mercado, el precio del dinero, que es la tasa de interés, disminuye. Y esto puede activar la economía y crear cierto auge económico a corto plazo. Pero si es que tú en medio de la crisis
con un Estados Unidos que cada vez el dólar está siendo menos usado. Tú expandes la oferta monetaria, pero al mismo tiempo China, Rusia, Irán y otros países sumados a sus aliados dejan de usar el dólar, disminuye la demanda del dólar y al mismo tiempo la oferta del dólar aumenta. Esto ocasiona de que el dólar baje su valor considerablemente, y como el Donald Trump ya anteriormente impreso más dólares, incluso quería imprimir más y bajar más la tasa de interés, pero la Fed no le ha dejado. Pero en ese contexto en que la demanda del dólar baja y su oferta monetaria sube o aumenta, se genera una hiperinflación. Y si Donald Trump va a seguir con esas políticas cuando siga en su segundo mandato, la hiperinflación va a subir a niveles totalmente brutales, y eso va a ocasionar más crisis de lo que ya hay, y esta ya sería la crisis real, ya no la artificial generada por la magia financiera. En segundo lugar, Donald Trump ha bajado los impuestos brutalmente a los multimillonarios, y esto a principio podría ser bueno, ¿no? Porque las empresas dicen, está bien, o sea, en un país me cobran menos impuestos y acá más, en Argentina me cobran bastante, acá en Estados Unidos poco, mudo mis capitales a Estados Unidos. Pero a largo plazo esto crea un déficit en las finanzas del país, ¿no? Y como, ya si es que Estados Unidos no estuviese endeudado no habría tanto problema, ¿no? Pero como Estados Unidos está súper endeudado, y encima que en Estados Unidos está que baje los impuestos y se quedan con menos recaudación, con menos dinero, esto va a crear una crisis también. Porque si tienes menos dinero para mantener tu gasto público, y Estados Unidos, a pesar de que es un país liberal, gasta mucho, ¿no? El Estado en invadir otros países, incluso si no invade, tiene bases militares en todo el mundo, tiene toda una burocracia, todo un complejo, es decir, todo un tremendo gasto, ¿no? Es que tú le bajas la recaudación a través de una baja de impuestos a un país que es tan grande, o sea, a Singapur, a Hong Kong, a otros países, a Suiza, que son países pequeños, ya les puedes bajar los impuestos porque la gente está concentrada y, bueno, como es un país pequeño, toda la economía puede fluir más fácilmente, pero si es que tú lo bajas los impuestos a un país grande, eso es insostenible. Y según el modelo neoclásico intertemporal, yo he estudiado economía, por si acaso, o sea, yo no les hablo así nomás porque yo sea comunista y estoy en contra de Estados Unidos, no, yo estudio economía. Si que tú bajas los impuestos ahora, se va a crear un déficit fiscal y tarde o temprano vas a tener que subir los impuestos para que la economía se regule y no haya crisis, ¿no? Pero que si Donald Trump sigue bajando los impuestos aún así, la crisis se va a agravar aún más. Por otra parte, si es que Estados Unidos, ahorita Donald Trump está como que quiere conciliarse con China para no desestabilizar tanto su sector externo y tener tantas sanciones, y así sea más fácilmente elegido, ¿no? Pero en su segundo mandato, como sabemos que no puede haber una tercera elección en ningún país democrático, ¿no? O sea, un presidente no se puede quedar tanto tiempo en el poder. Allí Donald Trump va a tener va a poder desatar todo lo que él quiere, ¿no? O sea, va a poder hacer todo lo que él quiere porque sabe que no va a ser elegido otra vez, y ahí va a poner más sanciones al mundo, va a aumentar la guerra, va a incrementar la guerra comercial con China y otros países, y su sector externo va a sufrir bastante, ¿no? Le van a aumentar los aranceles a otros países, le van a poner sanciones. Entonces, en su sector externo va a tener una crisis, y como aumentan los aranceles y la gente los estadounidenses que necesitan comprar productos del exterior, ¿no? Porque no es una economía aislada, ¿no? Entonces los precios van a aumentar más. En un entorno donde hay hiperinflación, hay una crecida grande de los precios por los excesivos aranceles, y hay un gran déficit público, y el Estado está súper endeudado. Ese es el hecatombe para que Estados Unidos deje de ser la primera potencia y todo se vaya al carajo, pues. Y hay una crisis que impacte a todos los países, porque si es que a Estados Unidos le va mal y el dólar deja de ser la divisa mundial que se utilice, como ya se pronostica, todos los países que tienen sus reservas en dólares, todos esos se van a la mierda. Y encima, imagínate que encima de todos esos problemas de Estados Unidos que se ocasionan por esa economía neoclásica, o llámale economía, ya no le llames neoliberal, llámale economía libertaria o libre comercio que está estimulando Donald Trump, eso es insostenible en un país grande. O sea, todo eso le va a pegar a Estados Unidos, y si es que le sumas que China vaya a vender sus bonos del tesoro así de golpe, esto golpearía aún más la economía estadounidense. Con estos 4 factores sería el hecatombe de Estados Unidos. Entonces esto va a pasar a continuación. A un principio la gente está contenta con Donald Trump
tras su segundo mandato porque ha hecho cosas a favor de su país, ¿no? Y la gente lo apoya, ya no creen en los demócratas, entonces le dan todo su apoyo al principio, ¿no? Su segundo mandato. Pero cuando la crisis económica golpea a Estados Unidos, igual que lo hizo en los años 70 con Richard Nixon, que al principio la gente creía en él, ¿no? Y muchos le daban su apoyo, pero cuando Estados Unidos entró en crisis en los años 70, que eso será motivo de otro video, no voy a hablar específicamente de ahí, pero sabemos que tiene que ver algo con que se dejó de usar el patrón oro, que los árabes le subieron de precio el petróleo y otros factores, pero después de eso en los años 70 se ocasionó una hecatombe social que terminó por crear una fuerte crisis económica en Estados Unidos, que a Richard Nixon lo sacan del poder, e incluso creo que surgieron grupos armados, ¿no? Comunistas. Bueno, entonces voy a seguir con mi predicción. Entonces, al principio va a ir bien Estados Unidos, no va a seguir creciendo. En la mitad de su segundo mandato es donde todos esos efectos negativos, producto de las malas gestiones económicas de Donald Trump, que a un principio hicieron crecer la economía, pero que ahora están que mandan todo el carajo. Entonces la gente se va a rebelar, no todos, pues, algunos. Muchos de los que antes no eran partidarios de Donald Trump, pero estaban a favor de él porque la economía estaba bien, se van a rebelar, tanto así que van a surgir grupos armados, insurgentes, que van a rebelarse en contra de Donald Trump y lo van a querer sacar a la fuerza, ¿no? Como Estados Unidos está armado fuertemente, no solamente el Estado, ¿no? Sino también su población, esa gente se va a reunir, van a surgir guerrillas comunistas o anarquistas que van a intentar tumbar el poder, ¿no? De Estados Unidos. Al mismo tiempo va a haber gente que siga fanatizada, ¿no? Chupándole las bolas a Donald Trump, esa gente que también está armada, los rednecks, la white trash, ¿no? La basura blanca también se van a armar y va a surgir una guerra civil, ¿no? La gente se va a matar por todos sitios, ¿no? En medio de eso, el Donald Trump va a declarar la ley marcial, el uso de las armas, ¿no? Por parte de la población civil, y el Estado va a reprimir más a la gente, ¿no? Entonces la gente va a seguir recolectando partidarios, ¿no? De estas guerrillas comunistas que van a ser financiadas por China y por Rusia, van a ser financiadas por Putin y por Xi Jinping. Y ustedes dicen, no, ¿cómo Putin va a financiar el comunismo? No, pero si financia a Nicolás Maduro y también apoya a Cuba también, e incluso a Norcorea, como que no lo critica tanto en estos países, que no nos hace pensar de que financia guerrillas comunistas que refugian en Estados Unidos. Les van a inyectar dinero, les van a dar más armas para que ellos terminen destrozando a Estados Unidos, y en medio de esa hecatombe social, la élite va a decir, mire, en Estados Unidos está pasando esto, mira, Donald Trump nos ha cagado la economía, está habiendo una revolución ahorita, todos están matándose en las calles, en una guerra civil, Donald Trump no puede seguir acá, y ya que no lo podemos vacar porque hay gente, la mitad del país, ya en este supuesto, ¿no? La mitad del país lo defiende a muerte, ¿no? Con el uso de la violencia, ¿no? De las armas, la otra mitad del país quiere que se vaya también con el uso de las armas. Hay una división fuerte entre los que son socialistas, ¿no? Anarquistas, porque están en contra de Donald Trump, y los que están a favor. Entonces la élite va a decir, ya no podemos controlar esta situación ya, entonces vámonos todos con China, y hay que deshacernos de Donald Trump también para que pare toda esta violencia. Entonces va a pasar lo que está escrito en las cartas Illuminati. En las cartas Illuminati hay una carta que dice enough is enough, suficiente es suficiente, y donde está claramente escrito, nuestros francotiradores en cualquier momento podrían dispararte, ¿no? Entonces la élite la élite, a través de sus servicios de inteligencia, van a contratar, pero estos expertos, ¿no? Francotiradores, van a matar a Donald Trump. Van a matarlo para que ya de una vez pare la crisis económica y la violencia armada en su país, igual que a Kennedy. Y después ese asesinato le van a echar la culpa a un comunista o a un partidario del chavismo, qué sé yo, diciendo que no, que los comunistas lo mataron, pero en realidad va a ser la propia CIA y también los propios militares que tanto lo apoyaron a Donald Trump. Después de su muerte van a asumir el vicepresidente, o puede que haya una especie de dictadura, ¿no? Donde haya una fuerte represión a la gente y control de la población. Y después de toda esta convulsión social, Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial. China va a asumir el poder, se va a imponer el nuevo orden mundial.
Y ya para tratar de que todo se calme y que ya China surja ya como de primera economía y que se implante un nuevo orden mundial, después del segundo mandato del fallecido Donald Trump, recién Lisa Simpson, ¿no? O Elizabeth Warren, va a tomar el poder y va a tratar de ver cómo reconstruye su país y cómo paga toda la deuda externa y cómo supera todos esos problemas, ¿no? Y bueno, eso es lo que va a pasar. Después de eso seguramente que pueden darse distintos ámbitos, ¿no? O sea, que Estados Unidos surja un líder radical igual que en Alemania con Hitler y que para levantar la economía de su país quiera crear la tercera guerra mundial, ¿no? O tal vez que el nuevo orden mundial se imponga de frente, ¿no? A través de China y de Putin, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar. Porque incluso han escrito hace 100 años, ¿no? Un libro donde decía que Donald Trump era el último presidente y que después de que en medio de su segundo mandato iba a haber una crisis social y que Estados Unidos iba a llegar a su fin y se iban a desintegrar los estados igual que en la Unión Soviética. Ustedes pueden buscarlo, ¿no? Se llama El último presidente, ese libro. Hace 100 años fue escrito. También nos lo han programado a través de cartas Illuminati, a través de los Simpsons, a través de diversas series ya nos han dicho que este va a ser el fin de Estados Unidos, ¿no? Si es que Donald Trump sale elegido por segunda ocasión. Y ustedes tienen que estar bien atentos, ¿no? Comenten, suscríbanse, ¿no? Digan qué les pareció esta teoría, les pareció adecuada o es algo que es imposible sacar de los cabellos o es algo totalmente que ya planea la élite. Yo pienso que esto sí va a pasar y la élite, parte de la élite quiere evitar esto, ¿no? Que no suceda y por eso no quieren que Donald Trump siga siendo presidente, pero de todas maneras es un escenario muy probable, ¿no? Que pocos han tenido en cuenta. Bueno, muchas gracias por ver mi video, hasta pronto.